Sí, señor. Bueno, pues nada, tal como se manifestaba, mi exposición, que voy a tratar de limitarme al tiempo, incluso a ver si puedo hacerlo un poco antes, se llama Narrativa y Ficciones Constitucionales y fundamentalmente quiero que sea una exposición un poco incitadora para justamente podamos hacer un diálogo sobre varios aspectos que yo creo que son importantes en esta perspectiva. Incluso empiezo con una imagen que para mí es bastante gráfica de todo lo que puede ser justamente esta idea de narrativas y ficciones constitucionales, que es parte de la portada de un texto de Julio Cortázar que se llama Bestiario y que justamente arrancaría con una frase bastante interesante sobre este autor. Ellos ya sabían leer en sus silencios, que en buena parte me recordaba todo este trabajo justamente que viene a hacer el profesor José Calvo, en el trabajo, y cuando me hacen la invitación, justo estaba retomando un texto que se llama Justicia Constitucional y Literatura, donde empezaba a ver como todo este tipo de interrelaciones y que por supuesto lo recomiendo que tengan la posibilidad de acceder a este texto, porque plantea un elemento que yo creo que es fundamental para el derecho constitucional, la Constitución y sobre todo la comprensión del derecho en términos amplios. Y es que en el fondo ese vínculo de derecho y literatura también tiene que ser entendido de maneras totalmente distintas. Cuando nosotros hablamos de una constitución con literatura, una constitución como literatura o una constitución en la literatura, ¿sí? Que son aspectos que implica también, digamos, un quehacer del jurista, un quehacer del abogado y cómo van a abordar cada uno de estos términos. Pues bien, en esa órbita creo que se hace fundamental tocar un aspecto, por lo menos en estos minutos que tengo para compartir con ustedes, y es hablar la Constitución como literatura a través de esas ideas de que existen unas ficciones y unas narraciones. En esa definición justamente de ficción, o lo que nosotros conocemos como ficción, como incluso termina siendo un recurso literario o un recurso justamente lingüístico para hacer esa comunicación, originalmente se pensaba mucho en la ficción, digamos, en un desarrollo bajo el concepto de la mímesis o la imaginación, porque pensábamos que la ficción estaba vinculada con esa acción y ese efecto de ver algo que no necesariamente existe o es real. De ahí que justamente nosotros tengamos que tener una plataforma conceptual de cuando hablamos de las ficciones en términos generales, no confundir que justamente la ficción se opone a la realidad, porque lo que matiza realmente la ficción son por llamarlo de alguna manera, y más en estos contextos, como realidades virtuales mucho más complejas. De ahí que nosotros tendríamos que hablar que existe una contraposición realmente no entre ficción y realidad, sino entre ficción y no ficción en ese parámetro. Lo que sí existe realmente es un fenómeno de jerarquía entre la verdad o la realidad y la ficción, por supuesto, y que ese aspecto está muy vinculado con la eficacia y la verificabilidad que puede tener justamente los desarrollos ficcionales y los desarrollos de la verdad o los desarrollos de la realidad. Y en ese ámbito, pues también quisiera manifestar que cuando nosotros hablamos de ficción, las personas muchas veces pueden caer como en ese punto común de pensar que la ficción le huye a esa rigurosidad que tiene, digamos, los parámetros para encontrar la verdad. Y yo no creo que necesariamente sea así, y más porque si nosotros vamos a dilucidar ese término de ficción dentro de un ámbito justamente constitucional o en un ámbito jurídico, pues nosotros tenemos que casi todo el derecho se está basando en dos tipos de ficciones. Ficciones, digamos, como entidad o ficciones como cualificaciones, donde tienen estructuras totalmente claras y totalmente marcadas porque de cierta manera y también, digamos, por la funcionalidad que tiene el derecho y esa orientación de carácter prescriptivo, nosotros sabemos que justamente está direccionado hacia un deber ser. Y eso implica que es algo que todavía no lo es, que todavía no tiene una manifestación y que lo que podría existir justamente es ese texto normativo que hacía mención hace un momento el profesor Juan Pablo, que yo creo que justamente seguramente tendremos oportunidad de conversar sobre este tema mucho más a fondo después. Y nos lleva justamente a la pregunta, si nosotros reconocemos que existe realmente un desarrollo ficcional por parte del derecho, si existe justamente, digamos, esa perspectiva de que existen elementos ficcionales en su redacción, en su configuración y en su desarrollo, ¿sí? Siempre nos va a generar una pregunta porque creo que nos genera casi una ansiedad de saber si el derecho puede ser real o no puede ser real, y es qué problema existe, ¿sí?,
contar con ficciones en la narrativa constitucional o en los textos constitucionales como nosotros los conocemos. Y pues básicamente no existe un problema. Yo creo que justamente no es un problema que exista las ficciones constitucionales o los desarrollos dentro de las narrativas de las constituciones, estas ficciones, sino realmente los problemas o el error puede ser nosotros empezar a difundir esas ficciones con realidad, ¿sí? Esperar demasiado de las ficciones y asumir casi un poder mágico de la ficción. Asumir que justamente ese deber ser o ese desarrollo tiene que ser sí o sí y casi amparándose justamente en un principio de causalidad y no un principio de imputación básico que justamente se estructura en el derecho. Y evidentemente la ficción no puede ser ajena a ese contexto social. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos justamente que las ficciones que nosotros estamos tomando en el ámbito constitucional o las ficciones que estamos tomando en el ámbito jurídico deben responder a ese deber ser, a esa eficacia, al derecho como fenómeno cultural, incluso al derecho como fenómeno psicosocial, yo soy bastante partidario justamente de esa labor que puede tener justamente entender más el derecho como un texto y también los parámetros que justamente nosotros tendríamos que desarrollar en relación a ese derecho textual o ese derecho. Claro, con sus funciones comunicacionales, pero fundamentalmente que hay un racionamiento que yo creo que lamentablemente, a pesar de que hablamos de hermenéutica, a pesar de que hablamos de interpretación, de argumentación, yo creo que no hemos tomado en serio necesariamente, digamos, esas funciones o esos tres aspectos básicos, como entender, comprender e interpretar el derecho, pero no creo que me dé justamente el tiempo, más bien voy a aprovechar justamente para dar el espacio para preguntas posteriores sobre esto, pero creo que deberíamos llegar fundamentalmente, digamos, a ese parámetro interpretativo. Ese parámetro interpretativo. Y en ese parámetro interpretativo yo creo que lo más útil, sin duda, tiene que ver, digamos, también con esa idea de derecho y literatura y los desarrollos que tiene que ver con derecho y literatura. Yo creo que cuando nosotros pensamos, y esto lo han manifestado en muchos, también los ponentes anteriores, ese desarrollo de derecho y literatura muchas veces lo vinculamos en el ámbito de unas décadas muy marcadas y yo creo que ese ámbito es en lo correcto, pero que también tiene una tendencia casi histórica en sus desarrollos, sus pretensiones y sus observaciones. ¿Por qué el derecho de literatura justamente nace en muchos aspectos o generalmente lo terminamos ubicándose en contextos más como el angloamericano? Y tiene que ver también porque en ellos prima una visión histórica del derecho, es decir, una visión reconstructiva o constructiva del derecho por el paso del tiempo y un desarrollo que está más marcado también porque el derecho lo ven más importante en su creación, no como una decisión, sino realmente como una repetición. De ahí que nosotros hablamos muchas veces de sistemas consuetudinarios, de precedente judicial, y en esos sistemas justamente la repetición lo que permite la creación del derecho. Cómo interpretan los jueces, cómo interpreta la comunidad y cómo justamente llevan la práctica ese texto o esas normas y esos deberes que justamente aparecen dentro del ordenamiento o el sistema jurídico. Y eso de una u otra forma termina reflejándose también en el derecho y la literatura, cuando nosotros vemos que es casi escribir una novela, ¿sí? Y no, es una novela de carácter continuo. De ahí que los ejemplos, en muchas ocasiones, por ejemplo, la novela en cadena, que también lo han mencionado otros ponentes anteriormente, nos demuestra, digamos, como esa pretensión constante de creación, más no una decisión. Mientras los sistemas que generalmente tienen una pretensión de la decisión como elemento fundamental en la creación del derecho, y generalmente nosotros hablamos en ese caso de los sistemas legislados, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta que tienen también una tendencia a pensar que se puede hacer un borrón y cuenta nueva. Y no es crear una obra literaria constante, por llamarlo de alguna manera, casi en eterno, una novela en cadena, sino que yo puedo tomar una decisión y que eso puede borrar justamente todo lo existente previamente. Y ese tipo de concepción obviamente afecta también cómo se va a entender el derecho en un momento determinado. Y otro aspecto que también hay que destacar es que también tiene que ver con los modelos de educación jurídica. ¿Sí? Nosotros, sobre todo en el contexto latinoamericano, muy vinculados a ese modelo itálico tardío,
que si bien no, vuelvo, insisto, la literatura o la importancia de la literatura para la interpretación, el desarrollo del derecho, o un carácter más bien interdisciplinar o multidisciplinar para el abordaje del derecho, pues no es exclusivo realmente, digamos, de nuestra época, sino los modelos justamente educativos de las primeras universidades occidentales ya lo acataban. Lo que pasa es que existieron dos grandes modelos y el que primó, por lo menos, que nosotros somos casi descendientes de ese modelo que toma también España, es el modelo itálico tardío, que también afecta justamente ese papel creativo. Y, por supuesto, en los sistemas donde primó el derecho y la literatura, hay una tendencia dirigida hacia el pragmatismo y hacia el realismo, casi un aspecto del empirismo, no tanto el idealismo y la creación. Yo creo que en eso incluso son mucho más, de cierta forma, menos ficcionales, incluso pueden utilizar las ficciones para decir unas verdades mucho más claras. Y voy a hacer simplemente una comparación muy sencilla. Mientras en Inglaterra se hablaba justamente de la supremacía parlamentaria, nosotros, o más bien en los sistemas justamente de vínculo con francés o sistema continental, nos hablábamos más justamente del imperio de la ley, incluso lo seguimos hablando, pero realmente es el imperio de un órgano específico, debería ser el imperio de un órgano específico que es el legislador, el que produce. Entonces, esos tipos de aspectos de pragmatismo y realismo también marcan mucho lo que tiene que ver con ese ámbito del realismo, y que a pesar que introduzcamos el derecho y literatura, muchas veces tiene que ver con su comprensión y cómo va a ser la aplicación del derecho en el ámbito constitucional y, por supuesto, en todo el ordenamiento. Y eso nos lleva, digamos, a una contraposición bastante interesante, y es que justamente en ese desarrollo de las ficciones constitucionales, yo creo que actualmente nos enfrentamos a dos tipos de conceptualizaciones de la Constitución en esas ficciones y narrativas, y que las dos son generalmente contrapuestas y que tienen, digamos, varios tipos de problemas, a pesar de estar bastante difundidas y su desarrollo. Y yo he justamente organizado de manera muy sucinta, también por el espacio y por el tiempo, es que justamente en esa relación sucinta, pues nosotros nos tendríamos que dar cuenta que podríamos separar, digamos, dos tipos de constitucionalismo o percepciones del constitucionalismo. Voy a tomar un término de constitucionalismo transformador, que es bastante común actualmente que se hable en el contexto latinoamericano, y por supuesto, por otro lado, un constitucionalismo histórico. Y por su parte también, pues no es solamente vital entender qué es un constitucionalismo, sino también qué se entiende por una constitución. Y yo creo que en ese ámbito uno cae justamente en el constitucionalismo histórico, entendiendo que el constitucionalismo y la constitución son procesos que implica justamente una interrelación, que implica tiempo y que implica, digamos, un ámbito de maduración para los cambios, porque justamente se entiende que las constituciones no pueden ser constituciones solamente semánticas, ni tampoco pueden ser simplemente señalamientos de textos que van a cambiar el mundo, sino realmente son el reflejo de una construcción política y jurídica que ha pasado a través de los tiempos y que, por llamarlo de alguna manera, se ha rumiado la sociedad para tomar una decisión frente a eso. Pero, por el contrario, y ahí justamente nosotros podemos ver como ese contraste existente, en un constitucionalismo transformador, nosotros generalmente decimos que la Constitución es un pacto fundacional de la sociedad, y es casi como señalar que antes de una Constitución no existía absolutamente nada social, o no existía, digamos, un concepto prepolítico, no existía un concepto antes, y realmente entonces le damos como si fuera el inicio de un texto, y estamos compartiendo, digamos, espacios también en los desarrollos y las propuestas que van a tener, y que yo creo que justamente de ahí es donde se afecta esencialmente que nosotros creamos o sigamos optando porque sea una decisión. Y esta es una preocupación, digamos, que yo creo que es bastante importante, de cómo definimos una constitución, de cómo vemos el constitucionalismo y cómo vemos, digamos, en ese sentido literario de esa constitución como literatura, sobre todo en los aspectos de qué vamos a prometer o qué vamos a entender por esa constitución y qué estamos, digamos, estructurando. Y lo digo, digamos, por un ámbito bastante coyuntural, y es que hace poco, justamente en una discusión, generalmente cuando se habla en muchas ocasiones, y los propios estudiantes, me incluyo, porque creo que somos estudiantes eternos en muchas ocasiones,
hablaban que justamente es la Constitución de 1991 la que somete al Estado al derecho, y lo que uno se da cuenta es que evidentemente, y también lo dicen muchos colegas extranjeros, que muchas veces los colombianos pensamos que la historia constitucional se reduce al después de la Constitución de 1991. Y hay grandes historiadores del derecho constitucional en Colombia y grandes historiadores en el derecho constitucional latinoamericano, pero que justamente ese es el rescate que se debería hacer para entender como un proceso, y que evidentemente no simplemente es una decisión que funda la sociedad, sino es el reflejo también de ese proceso histórico que se viene ejecutando. Yo creo que en el fondo, cuando nosotros pensamos en esa narrativa constitucional de un constitucionalismo transformador, tenemos un problema, y es que al final le atribuimos a las constituciones o a los textos constitucionales promesas que no puede cumplir, ¿sí? A pesar de que la Constitución realmente no promete nada en sentido estricto, sino justamente puede direccionar, puede establecer unos deberes, pero como nosotros sabemos, en todo ese principio de imputación implica que puede ser A, pero también puede ser B, ¿sí? Y utilizando justamente una frase también de un autor que hemos citado bastante esta tarde, del autor de Derecho Dúctil, parafraseando cuando él habla sobre la democracia, yo creo que la Constitución no nos ha dicho: venid conmigo, os prometo una vida amorosa y de delicias, sino realmente la Constitución implica un proceso continuo en su desarrollo, así como justamente, y estaría muy de acuerdo en ese desarrollo que presenta el profesor Juan Pablo Sterling, de verlo, digamos, como un proyecto en construcción constante, por ser un carácter histórico. Una cosa es el texto y otra esa construcción. Y que, por supuesto, un constitucionalismo transformador, yo creo que en muchas ocasiones también nos ha generado que nosotros asumamos que siempre contaremos con jueces políticamente correctos, idóneos, mientras soportamos la convicción de que las ideas que hemos alcanzado ya llegaron al fin de la historia, no pasarán otras mejores, no sucederá, digamos, otro aspecto, y que eso delimita también fundamentalmente lo que nosotros estamos creando en Constitución. Y por supuesto, no podría entonces en ese ámbito dejar de tocar y utilizar el texto que había mencionado, que originalmente me llevó a pensar en esta exposición, y es cuando el profesor José Calvo justamente nos habla que la Constitución es, en consecuencia, una máquina de ficción. Y justamente, si en esa definición que desarrolla justamente el texto constitucional como una arquitectura jurídico-política cimentada en instituciones, estructuras para el control del poder, nos da también una muestra que no podemos entender justamente, o no podemos asumir que las constituciones van a ser un cambio o un carácter mágico del derecho, por más de que exista justamente también muchos autores en esos efectos mágicos que puede producir el derecho, desde los propios realistas escandinavos. Porque al final, pues lo que sí es cierto es que la Constitución como literatura es, sí, o desarrollo de la literatura, es una ficción por el simple hecho de ser derecho. Y claramente, como bien diría Ernesto Sábato, toda obra de ficción es catártica, que en el fondo, por más catártica que sea y que demuestre todo ese desarrollo histórico, no puede necesariamente estructurar ni prometer realmente lo mágico, cuando realmente la interpretación y su desarrollo corresponde fundamentalmente, y no solo de manera